acomoda en cualquier tipo de mesa, como es fácil y genial a la hora de tener libre la sección de los brazos. Y hablando de brazos, vemos este ejemplo que dice de este boceto de una persona dibujando. Aquí yo genero los diferentes puntos de movimiento, y como se me ha enseñado y he aprendido por la experiencia y viendo muchos tutoriales y aprendiendo de muchos compañeros míos, estos son los tipos de movimiento. Los colores no representan nada, pero sí dividen las diferentes secciones. Está el antebrazo, está el brazo, está la muñeca, la mano y los dedos. Hay que tomar en cuenta que cada uno tiene un movimiento a la hora de dibujar. Si te das cuenta o si te detienes ahora mismo unos cuantos segundos a pensar cuáles son tus movimientos, los movimientos que sueles hacer al dibujar. Yo te apuesto a que mueves mucho los dedos y tratas de mantener apoyado en el suelo o en la superficie el brazo. Es conveniente que el brazo, o sea la mano, perdón, esté apoyada suavemente, o sea que hagas esfuerzo en levantarla un poco, no que esté totalmente acostada y que le des el esfuerzo a los dedos. No es conveniente, no te ayuda, sino que el movimiento más fuerte esté en la muñeca. Este, que es el brazo, tiene que tener muy poco movimiento, pero sobre todo el antebrazo, que es el que te genera el movimiento circular, o como se le dice también movimiento tipo compás, necesita ser el que más se mueva, porque de aquí conecta aquí, y o sea, el movimiento del codo de manera recta y que sea esto lo que se mueva aquí desde esta parte es lo más conveniente realmente. Y aquí vemos los diferentes tipos de niveles que en mi experiencia y como yo he aprendido es más conveniente, y realmente he progresado mucho con ello. El rosado, que es la mano, tiene que tener un movimiento cero. Lo único que tiene que tener es un poco de fuerza, o sea, que lo levantes un poco, que no esté totalmente acostado, durmiendo en el papel o en la madera de donde estés. El, la parte de los dedos tiene que tener un 10%, tiene que tratar de no mover los dedos. Dibujar con los dedos no es conveniente, porque los dedos van a tener todo tipo de movimiento, pero se mueven tan libremente, o sea, tienen tanto un movimiento tan flexible que no vas a tener control 100% de cada trazo que vas a hacer. Se me ha enseñado que cada trazo tiene que tener un porqué. No puedes trazar sencillamente al aire, sino tratar de que cada trazo tenga un contenido. Por ejemplo, aquí vemos un trazo y vemos otro trazo o un pedacito de este pequeño trazo. Ese segundo trazo que estaba arriba es para afianzar esa línea, o sea, ponerla más oscura. Ese era la fuerza o la razón de ese trazo en el mismo dibujo o boceto que acabé de hacer. Ese fue un pequeño error de salida que por ser trazo no importa, pero hay que tener razón del por qué hacer trazos. Y cuando se trata de los dedos tienen mucha flexibilidad y no nos dan control en ello. El 50%, o sea, el mayor de todo movimiento, tiene que estar en la muñeca. Por eso la muñeca tiene que tener un ejercicio. Si puedes aprender ejercicios ligeros de muñeca es excelente, y hacerlo una vez al día. O si dibujas mucho no es necesario, pero siempre es bueno que la muñeca sea el que mueva, porque la muñeca tiene un límite, y de ese límite está en el brazo y en el antebrazo. Ellos forman el 30% que contiene este 50%, pero al mismo tiempo es aparte, porque puedes mover esto sin mover esto, y hay muchos que lo hacen y generan porque cada técnica, por ejemplo la técnica de compás, que es para generar los círculos, digamos queremos hacer un pequeño círculo, vamos a hacer una pequeña simulación, un pequeño círculo. Esto fue un poco balado, pero ese movimiento curvo que no vemos que esquinas, eso es el movimiento tipo óvalo que estoy diciendo. Y cada vez que vas generando y generando, claro, como dije, en papel físico es más fácil, esto tiene más libertad, se siente más como más incontrolable que cuando se trata en papel, porque es más ligero el rayar en un plástico como lo es una Wacom, que en un papel que tiene su rigurosidad que hace que sea más incómodo y tengas que hacer más esfuerzo. Veamos, esas son las prácticas, estos son los
óvalos compactos. Los óvalos compactos se me enseñaron en bachillerato para la caligrafía tipo Palmer, que no es más que hacer óvalos sin soltar el lápiz. Ahí, uno al lado del otro, tratando de no soltarlo y generando un tipo de túnel redondo. Esto hace el movimiento para la caligrafía, pero al mismo tiempo es excelente para el dibujo. Y un amigo mío me enseñó que es excelente, y él sin conocer la literatura tipo Palmer, o sea, es algo natural que llegó hacia él como una información que ayuda bastante para el dibujo, especialmente para las curvas. Como vemos, también está la práctica del slash, que no es más que hacer trazos uno al lado del otro, tratando de ser lo más cercano, pero al mismo tiempo que no se pierda ni una y se distinga una de la otra. Esto ayuda a hacer trazos rectos y sin curva. Aquí se está tratando de eliminar la curva. Es lo contrario, pero sirve bastante. También están las prácticas de la curva de señal, que no es más que tratar de generar una semicurva, no como los óvalos compactos, uno al lado del otro. Y esto ayuda más para la muñeca, y para tratar de generar curvas que no sean tan más de 30 grados, sino una curva más ligera, pero al mismo tiempo que no se pierda que es una curva y no es como un trazo, que es más recto. Vemos la práctica de curva límite. La curva límite no es más que trazar una curva y tratar de generar óvalos compactos, tratando de no salirse de ahí y tocando la línea al mismo tiempo. Eso es como escribir en un cuaderno, que siempre es no tratando de pasarse de las dos líneas, tanto arriba como abajo, pero cuando se trata de dibujar o rellenar, como lo es aquí, tenemos que tratar de no pasarnos, aun sea un boceto o no, porque si nos pasamos, vamos a tener muchos problemas a la hora de tratar de interpretar eso para pasarlo a un dibujo más definitivo. Y nada, esto es el tutorial de dibujo básico. Estas son prácticas que debería de tratar de hacerse siempre, no directamente así como están, claro, se puede variar, pero siempre se tiene que tratar de diferenciar de entre cosas circulares, rectas, curvas, y de no pasarse de ciertos límites. Hay dibujos que te dan límites y eso hay que aprender a hacerlo, como por ejemplo una misma hoja de papel nos va a dar el límite de que no podemos pasarnos de aquí. Entonces tenemos que aprender a no hacerlo, porque imaginemos que tenemos algo que podemos ensuciar atrás. Si no aprendemos a controlarnos de esa manera, vamos a tener problemas, porque si estamos trabajando con felpa, vamos a manchar. Y eso no es profesional ni de buena práctica. Nada, este ha sido el tutorial. Para el próximo tutorial va a ser algo más práctico, pero aquí les dejo ciertos niveles que puedo considerar como el resultado de ciertas evoluciones, como por ejemplo aquí es algo más simple, como vemos es algo hecho a lápiz, es un dibujo de mí mismo hace ya 4 años, pero vemos también este otro, este está más detallado, con más, vemos aquí que no me he pasado de adentro y que he tratado de utilizar menos trazos, pero al mismo tiempo quise darle ese efecto de dibujo para que no se pierda el efecto natural. Aquí vemos algo más elaborado que nos da esas líneas slash que quise conseguir, como lo es aquí, para generar cortadas, suciedad. Esas son técnicas, cada una de ellas son técnicas, tanto los círculos como las curvas, todo es para generar algo. Vemos este que es más detallado y más realista realmente que los otros, a pesar de que sigue siendo un dibujo un tipo cartoon, pero es más elaborado. Y por finalizar, este está hecho totalmente desde cero, desde mi cabeza. Lo hice a lápiz en una hoja, luego lo escaneé y por arriba lo llevé a un nivel digital, eliminando totalmente el lineado, como se le conoce a las líneas que se ven. No es como este que se ve la línea de aquí, se ven los bordes, los límites, etcétera. Aquí no, aquí todo está fusionado y se genera el volumen o el nivel por la sombra y la luz. Diría yo que la magia está en la sombra y la luz. En el próximo video voy a hablar sobre
las diferentes técnicas que se utiliza para digitalizar un dibujo y practicarlo, o sea, sacarle provecho a las imágenes y aprender de ellas ciertas técnicas para entonces en el tercer y último video hacer algo así, con todo y su nivel, para eliminar el lineado, o sea, el nivel de boceto, el nivel de base, como lo sería este, que podría pasarlo a algo más realista, pero realmente por falta de tiempo no puedo hacer algo así, que es como este, lo hice realmente en 4, 7 horas, 5 horas, no recuerdo, pero de un día no pasé y no llegué a 10 horas, pero sí considero que esto sí vale la pena y se ve muy bien, ya que he utilizado diferentes técnicas para tratar de simular, porque el dibujo es la simulación de las ideas visuales que tenemos en la cabeza. Y creo que es bueno y conveniente que en el siguiente video lo veas para que puedas aprender cómo es mi técnica, porque todo esto es personal mío, cómo es mi técnica para yo sacarle provecho a un dibujo y tratar de ver esas partes que en otro momento yo pensaría, oye, pero yo necesito este tipo de técnica. Ah, sí, ya yo sé cómo hacerlo. Y como hacer madera, hacer vidrio, hacer block, o sea, edificios, parte de lo que es el cemento ya viejo, etcétera, etcétera, etcétera. Como vimos aquí, el efecto de corte, de que está deshaciéndose, deshilándose el poloché, etcétera. Todas esas son técnicas que son muy buenas, como por ejemplo aquí vemos el efecto de iluminación y de como un efecto contrastante entre luz y sombra. Todo eso son efectos que he aprendido viendo otros dibujos, otras y tratando de simularlos. De eso se trata. Y creo que aquí, al tratar de hacerlo lo más realista posible, por eso duré bastante, pero es realmente conveniente que sepamos cómo hacer eso. Por ejemplo, aquí vemos la parte agrietada, aquí vemos la parte de rocas, pero aquí también vemos el efecto de escamas y el efecto de uñas. Todos esos efectos no en sí lo voy a enseñar, pero sí voy a enseñar cómo, cómo encontrarlos y aprender a hacerlos, porque hay muchas formas de hacerlo, pero yo me sé muy buena parte de las que yo necesito hacer. Al menos yo no siento que necesito hacer otro tipo de escamas o aprender otro tipo de escamas. Si veo otro y veo cómo puedo hacerlo, lo practicaría y lo hiciera. Pero realmente para este dibujo al menos utilicé el tipo de escama que yo sabía hacer, el tipo de roca que yo sabía hacer, el tipo de uñas que yo sabía hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, hasta aquí fue todo.